Es la lección 27. Hoy vamos a leer Hechos 15, del 1 al 21. Hechos 15, del 1 al 21. Y vamos a empezar un tema interesante porque es la forma en que se da el concilio de Jerusalén. Hechos 15, del versículo 1 al 21. Ok, entonces vamos a empezar con Byron. Empezamos el versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvados. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y a algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, causaban gran gozo a todos los hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, e informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se mandaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo: hermanos, ustedes saben que en los primeros días Dios escogió de entre ustedes que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del Evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. El 9. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que nuestros padres y nosotros hemos podido llevar? Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. Toda la multitud hizo silencio, escuchaban a Bernabé y a Pablo, que relataban las señales y prodigios que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. 13. Cuando terminaron de hablar, Jacobo tomó la palabra y dijo: escúchenme, hermanos. Simón ha relatado cómo Dios al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas tal como está escrito. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta el 21, pero ahorita 16, sigue el 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos no. salió... Ese es otro capítulo. Así no. Es Hechos 16. Después de esto volveré y edificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por tanto, yo opino que no debemos molestar a los que de entre los gentiles se convierten a Dios,
sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los oídos, de los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Porque Moisés desde generaciones antiguas tiene en cada ciudad quienes lo prediquen, pues todos los días de reposo es leído en las sinagogas. Ok, bueno, aquí en la introducción del estudio dice: Pablo y Bernabé han completado su primer viaje en la plantación de iglesias, el primer viaje misionero, diríamos, mejor conocido como el primer viaje misionero. Ellos fueron enviados por el Espíritu Santo, quien también les guió en el viaje, por lo cual muchas personas recibieron el testimonio de Cristo que ellos predicaron. Y aunque esto no estuvo exento de conflictos, la labor se llevó a cabo con el claro favor de Dios. Esto nos enseña a tener la visión correcta del ministerio, pues el hecho de enfrentar dificultades al llevar a cabo la voluntad de Dios no significa que estemos equivocados o fallando, sino que Dios se está glorificando en medio de nuestras vidas, al persistir en su voluntad pese a los conflictos, lo cual también produce en nosotros una fe más firme. La razón por la que mencionamos esto es porque los conflictos no se limitan al viaje. Pablo y Bernabé han vuelto a casa, es decir, a la iglesia de donde fueron enviados por Dios, y aunque pueden disfrutar de una cierta paz y seguridad ahí nadie los persigue, los problemas surgen, y estos problemas tienen un importante propósito de parte de Dios, como lo hemos de ver en esta lección y la siguiente. Entonces vamos a ver este conflicto primero que lleva al primer concilio de la iglesia. El evangelio ha crecido entre los judíos así como entre los gentiles. Así que la iglesia se va consolidando con el entendimiento de los judíos de que también a los gentiles Dios ha concedido la salvación en Cristo. Sin embargo, muchos judíos no han comprendido que una cosa es ser judío y otra es ser cristiano, aun si se es de nacionalidad judía. Pues muchos siguen viendo al cristianismo como una corriente dentro del judaísmo basada en las enseñanzas de Jesús y en su sacrificio. Es decir, había todavía judíos que no distinguían que ya como cristianos ya no estaban en la religión judía. Todavía se consideraban dentro de la religión judía, pero en una rama del judaísmo basada en las enseñanzas de Jesús. Lo que ocurrió es que algunos que llegaron de Judea enseñaban a los hermanos esto: si no se circuncidan, ¿conforme a qué? Al rito de Moisés. Como lo dijo Moisés, como lo escribió Moisés, si no se circuncidan, entonces no pueden ser salvos, porque ellos pensaban la salvación está en el judaísmo. No pueden ser salvos. A lo largo de la historia del cristianismo, la salvación por obras ha sido un intruso que busca maneras astutas para colarse en la doctrina cristiana. Hoy en día incluso se dice que bautizarse es lo que da salvación. Entonces, siempre hay algo de obras que busca el cristiano hacer, y entre otras muchas cosas que necesitas hacer esto para ser salvo, necesitas confesión, necesitas etcétera, y generalmente pensamos que son nuestros actos los que nos dan salvación, cuando en realidad es por gracia. Vamos a ver eso hoy. Como Pablo y Bernabé tuvieron gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén. Ahí sería Pablo y Bernabé. ¿Sí lo tienes, Byron? Pablo y Bernabé, sí, ok. Subieran con ellos, y algunos otros de ellos subían a Jerusalén a los apóstoles que estaban ahí en Jerusalén y a los ancianos, ok, para tratar esta cuestión. Aunque esta iglesia iba adquiriendo importancia en el medio cristiano, este asunto era importante que fuera tratado por los apóstoles, así como por los ancianos de Jerusalén, aunque había ancianos en otras iglesias, pero los ancianos de Jerusalén. Es claro que el consejo venía de Dios,
ya que dejaba a los mismos judíos la resolución de esta cuestión ligada a la ley de Moisés y al judaísmo. No la definieron los gentiles en Antioquía, sino los mismos judíos tenían que ser los que decidieran qué iban a hacer respecto a la ley de Moisés. Así que Pablo y Bernabé, siendo enviados por la iglesia, no perdieron la oportunidad al pasar por dos regiones que tenían que cruzar: Fenicia y Samaria, porque venían desde Siria, bajaron a Fenicia, lo que hoy es Líbano, y a Samaria, para llegar a Jerusalén. No perdieron la oportunidad al pasar por Fenicia y Samaria de relatar detalladamente a los hermanos la conversión de ¿quiénes? De los gentiles. Como los que no eran judíos también recibían el evangelio. ¿Y qué causaban con esto? Gran gozo. Causando así gran gozo a todos los hermanos. Entonces los hermanos se alegraban de que también gente que no era judía se estuviera convirtiendo a Cristo. Que el evangelio se extendiera era un asunto que animaba a todos los hermanos, y es notorio que ellos lo compartían con gozo como del testimonio de la obra de Dios. Es decir, como Bernabé y Pablo no se lo podían callar, entonces iban compartiéndolo, comentando, y era el testimonio de la obra de Dios trayendo dicha a quienes los escuchaban. Cuando finalmente llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia. Esos son todos los creyentes, también por los apóstoles y los ancianos. Menciona 3 grupos de personas: la iglesia, los apóstoles y los ancianos. Ahí ellos les informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos. Esto siempre está quedando claro, que toda la obra que realizaron Pablo y Bernabé es la obra de Dios. Está teniendo clara la iglesia que la obra que se está llevando a cabo es la obra de Dios. Entonces ellos no se atribuyen ningún mérito, como lo leímos también, lo va a decir Pedro más adelante. Pero en respuesta a este testimonio, ellos están dando testimonio, con los gentiles se convierten. Algunos de la secta de los fariseos que habían creído, es decir, todavía estaban en el judaísmo porque eran fariseos, pero ya habían creído en Jesús, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarlos que guarden la ley de Moisés. Todavía esto es una lucha, todavía no queda claro, y la verdad es que lo más triste es que esta lucha sigue hoy en día. Dice: podemos ver que para los apóstoles el asunto de la discusión sobre la ley de Moisés no era tan prioritario como compartir la obra de Dios, pero tal asunto sobre la ley debía ponerse en orden en ese momento, debido a que la iglesia se estaba extendiendo a lo largo del imperio, principalmente entre los gentiles, y eso implicaba comprender la voluntad de Dios sobre lo que su pueblo debía guardar y lo que no era obligatorio. Entonces, como el evangelio va creciendo entre los gentiles, mientras todos los que se convirtieran eran judíos, no había problema. Como judíos seguían guardando la ley, aunque eran cristianos. Pero ellos no comprendían que los gentiles no se estaban convirtiendo en judíos. No tenían que entrar en la ley de Moisés para luego ser salvos, pero ese es un gran error que todavía predomina. Lo más sorprendente de esta historia es que, pese a haber estado escrita y explicada por casi 2 milenios, la iglesia aún batalla en comprender este tema, generándose aún debates acerca de ello. Todavía a la iglesia no le queda claro que no hay que ser primero seguidor de Moisés para luego ser seguidor de Cristo, pero muchos siguen pensando que sí. Y este pasaje nos va a enseñar que eso no es de esa manera. Así que los apóstoles, y los ancianos, 2 grupos de personas, apóstoles y ancianos, se reunieron para considerar este
no lo discutió la iglesia, si se fijan. No dijeron, bueno, a ver, todos los hermanos vengan y vamos a hacer su opinión. No, lo debatieron quienes estaban en autoridad, apóstoles y ancianos, nada más. Se reunieron para considerar este asunto. Si había creyentes que todavía eran fariseos, pero se habían convertido a Cristo, pero no eran ancianos, no estaban en el debate. Ese es un asunto importante. El concilio se da entre apóstoles y ancianos. Los apóstoles han sido autoridad desde el inicio de la iglesia. Y recordemos que Bernabé y Pablo han sido llamados apóstoles en el relato de Lucas. Lucas los ha llamado apóstoles en su viaje. Y así como Pablo y Bernabé han establecido ancianos en cada iglesia que plantaron, también en la iglesia de Jerusalén hay ancianos establecidos ahora. Entonces, hay ancianos en las iglesias y hay ancianos, además de apóstoles, que son los que van a tratar esto. Y aunque pudiera ser que algunos gentiles de Antioquía hubieran acompañado a Pablo y Bernabé, tal vez ancianos de la iglesia de Antioquía, los participantes en la discusión son todos judíos, no va a hablar nadie que no sea judío. Por lo que este concilio tiene mucho peso en su decisión para influir en toda la iglesia, tanto en cristianos judíos como cristianos gentiles. Entonces, ¿quiénes debaten el tema teológico? Apóstoles y ancianos. Ya me perdí. ¿Dónde vamos? Vamos a la 8. Ok. Este asunto causó mucho, ¿cómo dice aquí? Después de mucho... Discusión o debate. Vamos a ponerle debate. Este asunto causó mucho debate. Vamos en el versículo acá, el 7. Ok. Entonces, después de mucho debate, dice esta versión. Ok. Eso habla de lo difícil que fue este asunto en su momento. Es decir, el tratar este tema no fue sencillo. Se llevó mucho debate. Había quienes estaban a favor de dejar la ley de Moisés, quienes sabían que seguirla, etc. Ok. Entonces Pedro se levantó y les dijo: hermanos, ustedes saben que en los primeros días Dios escogió de entre ustedes que por mi boca. Aquí Pedro está señalando ¿de quién fue la obra? De Dios. Dios escogió de entre los judíos que fuera por la boca, dice que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del evangelio y creyeran. Por la boca de Pedro fue el deseo de Dios o la elección de Dios que los gentiles oyeran la palabra del evangelio y creyeran. Él se refiere al evento en la casa de Cornelio, cuando él fue a predicar y los primeros gentiles se convirtieron ahí en casa de Cornelio, en Cesarea. Pedro continúa: Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo al igual que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. No hubo diferencia, purificando por la fe sus corazones. Sí. Purificando por la fe sus corazones. Dios no dijo, bueno, Pedro, diles primero que guarden la ley de Moisés y entonces les hablamos de la salvación. No ocurrió eso, sino que ellos creyeron. Dice Pedro, continúa: Dios, que conoce el corazón, les dio la 11. Ahora pues, ¿por qué tientan a Dios? ¿Por qué tientan a Dios? Poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros
llevar, exacto, ni nosotros hemos podido llevar. O sea, hasta Pedro está diciendo, si ni nosotros lo guardamos, ni nuestros padres lo han podido guardar, ¿qué están señalando? La verdad es que los judíos no cumplían la ley de Moisés y la misma Biblia dice que puede guardar toda la ley. Entonces dice, creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús. Somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. Ok, aquí alguien podría discutir, bueno, está bien, se salvan sin guardar la ley de Moisés, pero los mesiánicos dicen, Jesús vino a darnos libertad del pecado para poder guardar la ley de Moisés, lo cual contradice el sentido de este pasaje, porque lo que se está debatiendo es si a los que ya son salvos se les debe imponer la ley de Moisés o no. Lo que Pedro está diciendo, ellos fueron salvos sin la ley de Moisés. Ok, hasta ahorita va en ese punto. Luego dice, ¿por qué tentamos a Dios si ya siendo salvos, Dios no se las ha impuesto? Dios no se las impuso para ser salvos, ¿por qué habría que imponérselas ya siendo salvos? Ok, dice, somos salvos por la gracia del Señor Jesús de la misma manera que ellos también lo son. Ok, Pedro ha establecido 4 puntos importantes. El primero, Dios dio la salvación a los gentiles por la predicación de uno de ellos, Pedro. Ok, Dios les dio la salvación. Esta salvación fue evidente con la venida del Espíritu Santo. No hizo distinción Dios y les dio el Espíritu Santo. Imponerles la ley de Moisés es tentar a Dios, quien no se las impuso antes para darles salvación. Y cuarto, la ley es un yugo que ni aun ellos como judíos han podido llevar. En respuesta, toda la multitud que hizo, silencio. Ok, hizo silencio o guardó silencio, ¿verdad? Toda la multitud se quedó callada, ya no hubo debate. Y escuchaban a Bernabé y a Pablo. Entonces Bernabé y Pablo entran en ese momento y relataban las señales y prodigios, como ellos hicieron milagros, señales y prodigios que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. Ahora, cuando terminaron de hablar, todo fue, algunos dicen que incluso esto duró 3 días, pero no podemos saber, ya nomás sería considerar lo que escribieron escritores muy antiguos. Pero esto pudo haber sido muy largo. Cuando ellos terminaron de hablar, tomó la palabra ¿quién? Jacobo, y dijo, escúchenme, hermanos, Simón ha relatado cómo Dios al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre, de entre los gentiles. Él se refiere a lo que dijo Pedro, que es llamado Simón o Simeón. Estaba leyendo que Simón es de acuerdo a los griegos, Simeón de acuerdo a los hebreos. Ok, Simón ha relatado como Dios al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Jacobo, el hermano de Jesús. Recuerden que Jacobo el apóstol ya había muerto. Este es Jacobo, el hermano de Jesús. Ya estaba al frente de la iglesia en Jerusalén. De hecho, lo va a estar hasta el día que va a ser martirizado. Esto haría más valiosa su conclusión sobre el tema, es decir, él va a concluir, pero él tiene una autoridad que finalmente él está al frente de la iglesia de Jerusalén, para lo cual él cita Amós 9, del 11 al 12, ¿quién le gustaría leerlo? Ok, Silvia, y alguien más lo combina con Isaías 45, 21 al 22, ¿quién quiere leerlo? Natán, ok. A ver, vamos a ver qué dice Amós 9, 11 al 12. ¿Amós qué? 9, 11 al 12. En aquel día levantaré el tabernáculo caído de David, repararé sus brechas, levantaré sus ruinas y lo reedificaré como en el tiempo pasado, para que tomen posesión del
para que tomen posesión del remanente de Edom y de todas las naciones donde se invoca mi nombre, declara el Señor que hace esto. Ok, acá Jacobo omite hablar de Edom, pero sí habla de los hombres. Ok, el remanente de Edom. Lo combina con Isaías 45, 21 al 22. Declaren y presenten su caso. Sí que deliberen juntos. ¿Quién ha anunciado esto desde la antigüedad y lo ha declarado desde entonces? No soy yo, el Señor, no hay más Dios que yo. Un Dios justo y salvador, no hay ninguno fuera de mí. Vuélvanse a mí y sean salvos todos términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Ok, entonces Jacobo va a tomar, recuerden que Santiago significa San Jacobo, de ahí viene el San Yago, y Jacobo en hebreo Yago, entonces por eso, de ahí viene San Yago, que es Santiago. Bueno, Jacobo tomó la palabra, citamos del 9 del 11 al 12, lo combina con Isaías 45, 21 al 22, y por eso él dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, tanto Amós como Isaías, tal como está escrito. Y vamos a ver cómo lo cita él aquí en Hechos. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David. Muchos discuten sobre el tabernáculo de David, pero ese es un error, porque el enfoque no está en el tabernáculo de David, el enfoque está en el llamado que hace Amós a todas las naciones. Ahora, el tabernáculo de David, ¿cuál fue? David se llevó el arca, y solo el arca, a Jerusalén y la puso en una tienda, en un tabernáculo. Pero el resto del tabernáculo que Moisés levantó se encontraba en Silo. Y allá estuvo hasta el día que Salomón lo trajo a Jerusalén. David tuvo el arca, pero no tuvo el resto del tabernáculo. ¿Qué quiere decir? Que no había lugar santo ni lugar santísimo, que no había mesa de los panes, que no había todos los sacrificios, todo eso se tenía que hacer allá, pero el arca estaba acá, no estaba en el lugar santísimo, estaba en el tabernáculo de David, y no había esta cuestión de división entre el lugar santo y santísimo. ¿Sí me explico? Eso estaba en el tabernáculo que todavía permaneció, allá donde lo tenía Isaí, ¿cómo se llamaba? Elí, el sacerdote Elí, que fue cuando sacaron el arca para llevarla a la guerra, y entonces los filisteos se la quitaron a los israelitas, la tuvieron un tiempo en la tierra de los filisteos debido a las enfermedades que trajo el arca, porque era la mano de Dios, la devolvieron a sus israelitas, pero los israelitas no la volvieron a meter porque por andar de metiches, cosa que no hicieron los filisteos, sino que la abrieron para ver qué había dentro, murieron 5,000 o algo así de israelitas, les dio tanto miedo que entonces solamente la dejaron en casa de un hombre llamado Obed-Edom. Y cuando David la quiso traer, pues primero la puso en un carro, y eso provocó la muerte de su amigo, se me olvidó el nombre, Aitofel, creo. No, ese era el consejero. Bueno, a Usa o algo así. Usa, de su amigo Usa. Bueno, entonces ya luego entendió que la tenían que cargar los levitas y la llevaron a Jerusalén, pero no la llevaron a Silo, al tabernáculo de Moisés, donde debía estar. Entonces, el mencionar el tabernáculo de David es que el arca está fuera del tabernáculo de Moisés y no está en el lugar santísimo donde debería estar. Y esto es algo que llama la atención, porque hasta que realmente Salomón levantó el templo, volvió a haber lugar santo y santísimo donde estaba el arca y donde se volvió el ritual como debería ser establecido por Moisés. En ese sentido, digamos que el tabernáculo de David fue una forma de alterar la ley de Moisés, porque fue una alteración. El tabernáculo estaba fuera, el arca estaba fuera del tabernáculo, pero ¿cuál era la función? Lo que está diciendo Dios es que a través de Amós, que va a volver a llevar esta comunión directamente con las personas, para que todas las personas, el resto de los pueblos o de los gentiles, vengan a Dios.
Por eso es esta cuestión que hay que entender, pero el enfoque, aunque sí es interesante entender el tabernáculo de David, y no puedo escribir todo eso, así es que queda grabado, ¿no?, para la posteridad. Pero el asunto es que el tabernáculo de David es la muestra de que Dios, fuera de la ley de Moisés, estableció comunión con los seres humanos, y ahora lo está citando Jacobo aquí nuevamente. Entonces, por eso dice, ya lo llenamos, ¿verdad? ¿El 15 o no? Con esto concuerdan las palabras de los profetas tal como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído, y reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles, que recuerden que en el Antiguo Testamento la misma palabra gentiles se traduce como naciones, porque también en griego la palabra etnos se puede traducir como gentiles o como naciones. Y todos los gentiles que son llamados por mi nombre, todos los gentiles que son salvos, diríamos. Dice el Señor que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. Todos estos judíos que ya eran cristianos, que tenían el Espíritu Santo, podían entender el sentido de esta profecía. No es que Dios iba nuevamente a sacar el arca y ponerla en una tienda fuera del templo, porque el templo de hecho estaba casi recién inaugurado por ese tiempo, o iba a tardar un poco, a lo mejor todavía no estaba terminado el templo. Lo terminaron de remodelar y pasaron como 7 años hasta que fue destruido definitivamente. Entonces, por ese tiempo todavía seguían reconstruyendo el templo, la reconstrucción que empezó Herodes. ¿Ok? Adelante, hermanos. Van a llegar a la bendición y vamos a bendecirlos. Ok, ahí está este lugar disponible, hermano. Y las hojas. Ok, entonces, pero queda claro este asunto del tabernáculo de David. Esto nos enseña cómo se deben de interpretar las profecías del Antiguo Testamento. No son de una manera literal. Dios no volvió a levantar el tabernáculo que levantó David. Cuando se acabó el templo, de hecho este templo ya no tenía ni siquiera el arca. Este templo de Herodes, porque el arca se perdió en tiempos de la invasión babilonia. Algunos dicen que está escondido abajo del monte Calvario y que cuando Jesús derramó su sangre, la sangre se filtró y cayó sobre el tabernáculo. Porque no han leído Hebreos, que dice que Jesús no entró al tabernáculo hecho por manos de hombres, sino al celestial. Entonces a veces hay que leer la Biblia para no decir tanta cosa rara, ¿verdad? Bueno, ok. Entonces, dice Santiago, por tanto, ok, vamos en el 16. Por tanto, yo opino que no debemos molestar, no sé en la Reina Valera cómo diga. Inquietar, ok, inquietar o molestar a los que de entre los gentiles se convierten a Dios. Ok, sino que les escribamos que se abstengan. Miren, él está diciendo, no los vamos a inquietar, a molestar. ¿Qué sería? Con la ley de Moisés. El asunto debía haber quedado resuelto ahí, no debía haber tanto discusión si hay que guardar determinado día, etcétera, qué comer, qué no comer, porque y luego Pablo lo escribe más adelante: el reino de los cielos no es comida, bebida, y le dice a los Gálatas, a los colosenses, que nadie los juzgue y critique respecto de días de fiesta, lunas nuevas, días de reposo, etcétera. Entonces, ¿cómo batallamos para comprender esto? Okay. No se debe molestar a los que de entre los gentiles se convierten a Dios, sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos. Ok, primero, cosas contaminadas por los ídolos. Me voy a dar la siguiente lección para que estudiemos el sentido de esta conclusión que da Santiago, ¿ok? De fornicación.
Algunas versiones ponen ahí de inmoralidad sexual, pero está hablando de fornicación, de lo estrangulado. En la Reina Valera dice ahogado. Animales que eran sacrificados a los ídolos. Y de sangre. Algunos sostienen que estas son las cosas que tenían que ver con la idolatría. Y como que ahí se van por la tangente, pero vamos a ver la próxima semana que finalmente Dios le da un mandato a Noé que prevalece hasta nuestros tiempos porque no tiene fecha de caducidad, no es parte de la ley de Moisés, ¿ok? Bueno, de sangre, porque Moisés desde generaciones antiguas tiene en cada ciudad quien los días de reposo es leído en las sinagogas. Hay un aspecto que es muy interesante y en algún momento lo vamos a tocar. Los cristianos judíos siguieron practicando la ley de Moisés. No hubo nada en contra de ello. Lo que estaba mal es que si tú no eras judío, nunca habías practicado la ley de Moisés y te pusieras a practicar la ley de Moisés, entonces sí era mal visto, porque estabas intercambiando, que fue el caso de los Gálatas, la fe en Cristo por las rituales de Moisés. Pero estos judíos que finalmente, como Pablo, que por ahí en su viaje dice, porque yo quiero pasar la Pascua en Jerusalén, uno dice, ¿y por qué vas a pasar la Pascua en Jerusalén si tú mismo no estás ya siguiendo la ley de Moisés? Y cuando llega a Jerusalén le dicen, los judíos te acusan a ti de decir que no se guarde la ley de Moisés, pero Pablo jamás dijo eso. El asunto es que a los gentiles que no tenían la ley de Moisés no se les imponía. Si tú eras judío y querías dejar de practicarla, pues no había problema. Querías practicarla, tampoco era problema. El problema es, y por eso él dice, uno considera que se ha de comer de todo y otro considera que solo se ha de comer verduras. Uno hace acepción en la comida y otro come de todo. El que come de todo lo hace para Dios y el que se abstiene lo hace para Dios. Uno considera todos los días iguales y otro considera que un día es superior a otros. El que los considera iguales lo hace para Dios y el que considera un día superior a otros lo hace para Dios. Es decir, en este sentido nunca se discutió que todos estos cristianos judíos dejaran de practicar la ley de Moisés. Pero no se le iban a imponer a nadie porque no es necesario para ser cristiano. Entonces, se volvía ya una cosa más cultural en un aspecto. Es como decir todos los cristianos que ponemos el estudio bíblico entre semana. Si no lo tuviéramos y lo tuviéramos el domingo, no tuviéramos este estudio, sino otra actividad, ¿pecaríamos contra Dios? No, pero podemos decir, bueno, lo hacemos porque la forma en que hacemos el culto en realidad no está descrita en la Biblia, pero hacemos el culto de esta manera y no pecamos contra Dios. ¿Sí me explico? Son aspectos que nosotros hay que entender que lo que se está quitando es la imposición. Ok, la iglesia en su inicio no surgió perfecta, ha tenido mucho que aprender y este concilio es un enorme paso del cual todavía hay cosas que nosotros debemos aprender. Este es un enorme paso para entender que ya no hay distinción entre judíos y gentiles. La siguiente lección continuaremos con este tema. Muchos judíos que se convirtieron a Cristo, sus hijos dejaron de practicar la ley de Moisés y finalmente fueron, diríamos, étnicamente judíos, pero cristianos. Entonces, pastor, Sí. ¿cuál es la ley de Moisés? La ley de Moisés, los mandamientos que vienen desde Éxodo hasta Deuteronomio. Y esa es la que se mandaba que guardaran querían unos judíos, querían que los cristianos que se convertían a Cristo guardaran esa ley, pero ya hay distinción entre ambas. Ese es lo que está enseñando la lección. Ok, la siguiente lección vamos a continuar con este tema, vamos a ver la conclusión, no se lo pierdan, por eso le esperamos a todos a tiempo, para desde el inicio ir viendo, ir siguiendo las palabras de Santiago, cómo esto va
señalándonos en realidad lo que es la voluntad de Dios. Ahora uno dice, oye, pero yo quiero tener el domingo como un día sagrado. Tenlo como un día sagrado. Otros dicen, yo el sábado, pues tenlo. Pero tienes que tener algo claro, nada de eso determina si eres salvo o no. Si es un voto que tú haces para Dios, yo cada primer día del mes voy a hacer esto para Dios, cúmplelo. Pero Dios no te lo está pidiendo, pero si tú decides hacerlo, hazlo. Entonces, por ejemplo, lo que es el ayuno, si también, o sea, uno, bueno, por ejemplo, hay algunos, yo me incluyo, no hacemos iglesias, pero hay otros que consideran parte esencial de la relación con Dios. Ajá. Entonces, por ejemplo, si no tenemos esa práctica, igual no estamos pecando contra Dios, ¿sí? Exacto. El ayuno finalmente tiene que ser un asunto personal de decisión. Ahora, a veces se solicita que se ayune por alguna situación. Sí involucra nuestra relación con Dios, pero cada cuándo hay que ayunar. La Biblia no lo especifica. Es diferente como, por ejemplo, la oración. Exacto. Que sí se nos dice que tenemos que estar orando siempre. Exacto. Y leyendo la Biblia. Pero el ayuno no nos dice tienes que ayunar 3 veces a la semana y tienes que... No, de hecho algunos dicen, bueno, si el fariseo que oraba, pues en primer lugar oraba y luego hacía ayuno 3 veces a la semana. Entonces, esa sería lo correcto. Algunos lo han establecido como que eso es lo mejor, pero el problema es que el fariseo en realidad no tenía ni una buena relación con Dios, aunque ayunaba y oraba. Entonces el asunto involucra finalmente esta comunión verdadera con Dios. Ahora, como iglesia procuramos ayunar en un tiempo 1 vez al año. Si alguien de manera personal lo hace más veces, está bien, pero ¿quién se lo va a imponer? Nadie. No vamos a imponer esta regla, ¿verdad? Ok, entonces son aspectos que nosotros debemos entender, que cuando los hacemos son buenos, pero no están impuestos. Ok. Bien, ¿alguna otra pregunta, hermanos? ¿Comentario? Si no, pues vamos a orar. Les recuerdo que mañana tenemos desayuno de mujeres y tenemos reunión de jóvenes y adolescentes a las 4 de la tarde. El desayuno a las 10 de la mañana y invitamos a todas nuestras hermanas y pues vamos a orar para terminar. Padre, agradecemos tu bondad, tu cuidado y te pedimos que tu misericordia siga siendo sobre nuestras vidas, enseñándonos, instruyéndonos en lo que para ti es agradable. Que nosotros podamos comprender, Señor, con claridad lo que tú en tu palabra nos dices y podamos nosotros descansar en el hecho de que hemos sido salvos por tu puro afecto, por tu voluntad y por la obra llevada a cabo por tu Hijo Jesucristo. Que lo que esperas de nosotros, Señor, es algo que tú también estás formando en nuestras vidas, para lo cual nosotros debemos someternos bajo tu mano poderosa, para lo cual nosotros debemos ser sensibles a tu voz, Señor, a la obra que tú realizas, a la lectura de tu palabra, Señor, y mantener esta comunión contigo. Te damos muchas gracias por este estudio, por lo que aporta a nuestras vidas, para que nosotros sigamos creciendo en tu gracia. A ti sea toda la honra y toda la gloria en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Le va a echar una leidita bien concienzuda, ¿verdad? Después, ok, vamos para ponerse